¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más. Santiago Miralles, muchas gracias por recibirnos en esta Casa de América. Acabamos de inaugurar la Exposición de Arte Popular Contemporáneo de México como parte del programa del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España. Y en el programa del día de hoy toca a la parte cultural. Hace un par de días, quizá semanas, en un diario mexicano salió la siguiente declaración que decía: nada de México nos es ajeno. Esa es la opinión que Juan Manuel Bonet tiene sobre nuestro país, un mexicanista en el Cervantes, a quien le damos la más cordial bienvenida y que tendrá una conversación sobre cultura con el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, que ha venido de México, a quien le damos las gracias por su presencia y reconocemos por su gestión como director del Fondo de Cultura Económica, como comunicador y como intelectual en México. Creo que esta mesa va a dar mucho de qué pensar, de hacer preguntas sobre nuestras relaciones culturales, sobre el futuro del idioma español y sobre no los puentes que tenemos que construir, sino los puentes que cruzamos todos los días. Así que, sin más, les cedo la palabra y bienvenidos. Empezar este diálogo, primero haciendo honor a la pregunta o a la divisa de este encuentro, que es el futuro que viene, el futuro que se prepara, el futuro que estamos, supongo que cocinando, digamos, entre México y España a raíz de los primeros 40 años. Y después primero hablaremos de ese tema y luego entraremos a otros temas que tienen que ver con la relación del Instituto Cervantes y el Fondo de Cultura Económica en estos 40 años, en el caso del Fondo, estos 20 años, ¿cuántos tiene el Instituto? 25 años en el caso del Instituto. Y yo le decía a Juan Manuel que qué mejor que conmemorar los 40 años del establecimiento de las relaciones entre México y España en esta Casa de América, esta institución pues que creada estaban en los preparativos del quinto centenario de la llegada de las famosas carabelas a nuestro continente. Y bueno, y que sea para estrechar estos lazos que sin ningún ánimo de exclusión, vamos a entendernos, en especial con nuestra América, como le llamaba José Martí. La Casa de América tiene mucho más que ver con nuestra América que con el resto de las Américas. Y qué mejor también para el Fondo de Cultura Económica, esta pues nuestra ya octogenaria, más que octogenaria, nave insignia del libro en español, que celebrar este aniversario con este diálogo con el director del Instituto Cervantes. Esta otra, pues mucho menor en edad, institución creada también en las inmediaciones del quinto centenario por los reyes de España y también en las vísperas de aquella famosa, histórica primera cumbre iberoamericana que tuvo lugar en Guadalajara y bueno, también con otra, digamos, misión común del Instituto con el Fondo de Cultura Económica, que es difundir nuestro idioma común y la cultura en español. Y ya para hacer pues honor a esta divisa del futuro que viene, qué mejor que hacerlo también con el nuevo director del Instituto Cervantes, pues muy reconocido escritor. Ahora mismo voy cargado de libros de él, voy a tener que pagar algo de exceso de equipaje. El gran, digamos, conocedor, estudioso de las vanguardias, incluyendo las vanguardias mexicanas, tan cercano a la literatura y al arte de México, gran bibliófilo, adicto a las librerías de viejo del centro de la Ciudad de México, autor de una guía también para incautos, ¿no? Para que lleguen por ahí a estas librerías. Pero si vamos a hablar ya más de veras del futuro que viene en las relaciones de México y España y
y las relaciones de España e Iberoamérica, pues parece inevitable hablar más y sobre todo hacer más por el reforzamiento de nuestros lazos ante un futuro que no deseamos, pero es un futuro que llegó, si quieres accidental, si quieres transitorio, esperemos, pero que ya empezó y que es un futuro, lo he platicado con Enrique Iglesias esta mañana, un futuro de hostilidad contra nuestro mundo de la cultura en español por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos. Pues vamos a hablar con claridad, se trata de hablar del futuro que ahí tenemos, no lo escogimos. Y empezó, ya se refirió a este tema Juan Manuel en entrevistas que le hicieron a raíz de su nombramiento. Empezó con la eliminación temporal de la web en español de la Casa Blanca, con la persecución de nuestros migrantes hispanoamericanos, una persecución sistemática, hasta este muro en la frontera de las dos Américas, que se haga o no. Ahora hay muchas dudas de que se haga porque pues no le están saliendo muy bien las cosas al presidente Trump con el Congreso ni con sus aliados, pero ya pasó a formar parte de los símbolos hostiles que creíamos superados por parte de la América anglosajona contra nuestra América. Pero enseguida hay que agregar los aspectos promisorios de este futuro que viene y que ya está aquí, de hecho, y es el de que nuestra cultura en español no solo ya desbordó las fronteras políticas tradicionales, al grado de que solo en Estados Unidos hay más población hispana que en toda España, que en la propia España, es decir, más de 55 millones contra 46 y pico y fracción de personas en España. Pero no solo es eso, sino que el español también es el idioma que más se enseña en el mundo, solo después del inglés. Y en este futuro que esperamos que sea muy próximo, en que el Instituto Cervantes se dispone, con la UNAM, por cierto, a certificar la enseñanza del español en Estados Unidos. El fondo, y ya Juan Manuel lo sabe desde que estaba en el instituto en París, el fondo ha hecho una propuesta concreta de concurrir a esta empresa de la UNAM y del Instituto Cervantes con puntos de encuentro, puntos de lectura, incluso puntos de venta de libros en español en esos sitios donde se certifique el español. De hecho, antes de avanzar por los vericuetos burocráticos en esta propuesta, yo recibí el mensaje desde París de Juan Manuel de que podíamos empezar por el instituto en Francia. Les cuento al respecto que en la última sesión de nuestra junta directiva del Fondo de Cultura Económica, en que están ahí algunas instituciones del Estado, pero sobre todo están las principales instituciones de educación superior, la UNAM, el Colegio de México, el CIDE, etcétera. El secretario general de la UNAM ya nos propuso, de hecho, establecernos en algunos de los campus de la UNAM en la Unión Americana. En fin, en ese futuro que viene, veo a México y España con instituciones como el Cervantes, como el Fondo, como la UNAM, como la Casa de América, la próxima Casa de México que promueve nuestra embajadora Roberta Layuy, que está muy avanzada, la Secretaría General de Iberoamericana, la CEGIB, las veo contribuyendo a darle viabilidad a los planes que ya ha anunciado Juan Manuel para reforzar los lazos que él lo propone como todos los agentes de la industria cultural en este mundo en expansión de nuestro idioma y de la cultura en español. Veo ese futuro promisorio, por supuesto, con nuestros propios rasgos de identidad, obviamente contrastantes con el otro proyecto que ya no menciono, el de la exclusión que se plantea al norte de América, porque nuestro proyecto común es el que veo en el futuro que viene, y así lo ha definido también el director del Instituto Cervantes,
Pues se propone consolidar la cultura como un gran espacio de convivencia y libertad para fomentar el debate plural, el diálogo respetuoso y la cooperación entre nuestros países y nuestras instituciones. Yo ahí dejaría la primera parte sobre el futuro que viene, mi querido Juan Manuel. Pues muchísimas gracias. Con motivo de mi viaje reciente a México, dentro de la comitiva del ministro Dastis, tuvimos ocasión de encontrarnos en el Centro Español, en la calle Donceles. Antes aludía mi interlocutor a mi pasión por las librerías de viejo de México, y están algunas de ellas, de las mejores, están en la calle Donceles. Y dentro de un viaje que fue bastante futurista en cuanto a su tiempo y a su ritmo, porque estuvimos incluso menos tiempo del que en principio estaba previsto por un problema de aviones, pero tuve media hora para saciar mis ganas de adquirir alguna cosa. Hubo un pequeño hueco para eso. No, pero hablando en serio, fue un viaje cargado de emoción, de emociones en plural. Fue un viaje en el que yo creo que se confirmó, digamos, el buen estado de salud de las relaciones entre nuestros dos países. Creo que el ministro, en su comparecencia junto con el secretario de Exteriores, al término de una reunión a la cual yo también asistí, pues estuvo muy claro en su, precisamente, preocupación, en la preocupación de España, que hemos expresado, también la ha expresado Darío Villanueva por parte de la Academia, la expresó mi predecesor, y a mí todos esos acontecimientos me pillaron justo en el momento que el Consejo de Ministros me acababa de nombrar. Yo me encontraba en Cracovia, pero esa frase que te has referido, de nada mexicano nos es ajeno, la pronuncié desde Cracovia, desde el Cervantes de Cracovia. Y esa frase resume, digamos, nuestro punto de vista institucional y el punto de vista institucional de España. España está con México en montones de historias, tiene una historia común que va mucho más allá de los 40 años, que se remonta también a los años del exilio español acogido por Cárdenas en el 39, al cual luego podríamos hacer referencia. Creo que, hablando de la historia del Fondo de Cultura, hay que hacer referencia a ello, porque la cantidad de publicaciones que salieron allí. Entonces, realmente preocupación obviamente la hay. ¿Qué es lo que podemos hacer hacia el futuro? Hacia el futuro lo que tenemos que hacer es trabajar en positivo en lo que es nuestro asunto, que es la lengua y la cultura que compartimos. Y en ese sentido, lo hemos subrayado tanto mi predecesor como yo, tenemos unos acuerdos firmados con México que precisamente comportan una parte que se desarrolla en los Estados Unidos, que es el acuerdo de que tanto los centros culturales como los consulados mexicanos son lugares que van a colaborar con nosotros en temas tanto educativos como culturales. Luego tenemos esa red tan importante de México y allí van a estar juntos España y México. Por otra parte, los institutos Cervantes que hay en los Estados Unidos y las aulas también están en la acción positiva en favor de nuestro idioma y de nuestra cultura y de la cultura que compartimos. Y en ese sentido yo siempre subrayo la importancia que tiene el Instituto Cervantes de Nueva York como referencia para los hispanohablantes o para los no hispanohablantes, pero a los cuales interesa esta cultura. Yo recibo un programa impreso que está muy bien hecho, pero que es gracias a un patrocinio. Es el mejor programa de todos los programas Gutenberg, digamos, de la red Cervantes, como programa trimestral de las actividades, y ahí se ve la presencia tan fuerte que tiene la cultura mexicana, la cultura argentina, la cultura cubana, la cultura de todo esa América con la cual estamos tan absolutamente ligados por tantísimos lazos. Y en ese sentido, pues hay que seguir trabajando. Nosotros vamos a reforzar probablemente cuando se pueda, ¿no? Digamos, la red cervantina en los Estados Unidos. Hay posibles implantaciones nuevas, o sea, eso es una cuestión de tiempo y sobre todo de presupuesto, obviamente, pero vamos, ahí estamos y estamos en ese sentido con México en esa historia. Por otra parte, en la Comisión Binacional España-México que va a haber próximamente, el mes que viene, pues se va a firmar un acuerdo entre instituciones mexicanas y el Cervantes, en la cual está el Fondo de Cultura Económica, en la cual está la Secretaría de Exteriores y la Secretaría de Cultura, y en la cual está la UNAM. La UNAM es un socio estratégico fundamental para el Instituto Cervantes. El Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española, SIELE, es una iniciativa conjunta UNAM, Salamanca,
Cervantes y Universidad de Buenos Aires, a la cual se han adherido más de 80 universidades de nuestro ámbito idiomático, y es un acuerdo muy importante, muy destinado a un público que busca algo electrónico, algo rápido y algo iberoamericano. Es decir, es algo que no es lo mismo que el DELE, que es nuestro diploma español, que tiene otro tipo de duración, otro tipo de alcance, pero es algo complementario y creo que muy importante. En ese sentido, también toda la experiencia del Fondo de Cultura Económica, la colaboración con el Fondo de Cultura Económica es para nosotros enormemente importante, y esa presencia, por ejemplo, de esos puntos de venta de vuestras maravillosas ediciones es algo que vemos también como algo muy, muy positivo. Muy bien, pues qué bueno, ya primer acuerdo, conste, con muchos testigos, donde firmamos. Bueno, a propósito del Fondo de Cultura Económica, vamos a hablar un poco de eso. Las visiones de cada quien, tú tienes las tuyas, yo tengo otras que creo que vale la pena ventilar. Hoy estamos conmemorando estos 40 años de la relación de México y España. Y la verdad es que el Fondo de Cultura Económica, que estuvo presente antes, durante y después de la Guerra Civil y de la implantación de la dictadura, estuvo aquí en México con una historia realmente muy rica. Pero déjenme decirle que esta historia no empezó tan bien. Vamos a hablar también de eso. Fíjense, todavía en los albores de la Segunda República Española, en 1933, nadie menos que don José Ortega y Gasset rechazó una propuesta de quien más tarde sería el fundador del Fondo de Cultura Económica, de Daniel Cosío Villegas, para que Espasa Calpe en ese momento entrara en una asociación con académicos y traductores mexicanos, porque se trataba de elaborar los libros que requería la formación de los estudiantes de economía, que en ese tiempo empezaban estas escuelas, y la gran ausencia eran los libros de economía. En aquel tiempo empezaba esa escuela de economía en la UNAM. Solo que Ortega respondió al planteamiento de Cosío con, vamos a decirlo, con un exabrupto. Pero digo, es una historia que así empezó, pero después se enderezó. Dijo don José Ortega y Gasset: el día en que los latinoamericanos tengan que ver algo con la actividad editorial de España, la cultura de España y la de todos los países de habla española se volverá una cena de negros. Caramba. Claro, cuando Cosío regresó a México, pues fundó primero una revista que salió en 1934, el Trimestre Económico, inspirada en la inglesa de Economy Quarterly, y para septiembre ya fundaba el Fondo de Cultura Económica. Y aunque sea por estas malas razones de la tragedia de la Guerra Civil y de la implantación de la dictadura, muy pronto se unió a este proyecto mexicano buena parte de la inteligencia española, que es el tema que queríamos tratar. A través de este éxodo intelectual hacia México y otros países, pues que por un lado ciertamente interrumpió por varias décadas la hegemonía cultural que tenía España en Hispanoamérica, porque esa dirección, ese liderazgo fue pasando a los países americanos, especialmente a México y Argentina. Algunos exiliados españoles se integraron entonces inmediatamente a las estructuras del Fondo de Cultura Económica. Tú tienes una lista muy importante, te la voy a dejar que tú la digas. Yo nomás digo que autores, administradores, traductores, correctores de estilo, diagramadores españoles llegaron a enriquecer aquella casa que nacía, que era el Fondo de Cultura Económica, cajistas, editores, directores de colecciones, representantes comerciales, incluso tenían toda la experiencia empresarial, y con ellos entre los años 40 y la mitad de los 60, podríamos fijar estas fechas, merced a este creciente prestigio del catálogo y a la calidad de las traducciones del fondo, pues el fondo se convirtió en ese buque insignia editorial de difusión del conocimiento y de la cultura en Hispanoamérica. Sus libros, esto nos lo recordaba Ricardo Piglia
a este gran escritor argentino poco antes de su muerte. Los libros del fondo fueron a dar a casi a todos los rincones de la América hispana y a España mismo. Y además el fondo, con esta integración muy latinoamericana e hispanoamericana, pues también se esmeró en publicar a los autores de prácticamente todos los países, de Dominicana, Pedro Enrique Sureña, argentinos, chilenos, Gabriela Mistral, y así con un crecimiento astronómico en su catálogo, el fondo pues ingresó sin duda por la puerta grande en el mundo cultural de habla hispana, con pasos como la inauguración en 1945 de su filial en Argentina, la apertura de la primera librería en la Ciudad de México en 54, la inauguración de la segunda filial en Santiago de Chile, y ese mismo año, para llegar finalmente a la tercera filial que se creó aquí en Madrid en 1963. Ahora tenemos 10 filiales en casi, digamos, en toda la geografía del mundo de habla hispana. Pero déjenme decirles que desde 1944 el fondo ya había comenzado a distribuir sus libros en España a través de una distribuidora muy interesante que creó la filial del fondo en Argentina para operar en Barcelona, pues porque el fondo pues estaba vetado aquí en tiempo de la dictadura, se mantenía como se mantuvo hasta el final el reconocimiento a la República Española en el exilio, pero incluso antes de 44, que se hizo toda esta maroma para tener una distribuidora que viniera de Argentina aparentemente, aunque viniera de México, los libros del fondo ya llegaban a España a través de libreros que los vendían clandestinamente, estos productos. Ya en 63, por supuesto, ya Javier Pradera se hizo cargo de la nueva filial del fondo en España, y así la presencia cultural mexicana en este país ya adoptó esta forma que empezaba a trazar este futuro del que ahora hablamos. Déjenme terminar esta parte con una cita de José Luis Aranguren que ilustra muy bien estos pasajes. El día de la inauguración de la sucursal madrileña del fondo, Aranguren dijo: para nosotros los españoles que ahora en 1963 andamos entre los 30 y 40 años, los libros del fondo han sido como balones de oxígeno en nuestros años estudiantiles durante nuestro paso por las aulas universitarias. Lo resumo, la labor editorial española en aquellas épocas era pobre, era mezquina, dice Aranguren, obviamente asfixiada también por el régimen de la época. La censura, dice Aranguren, más que cruel, era torpe. Para nosotros, me brinco, los libros del fondo eran como globos sondas que nos llevaban hacia desconocidos continentes del espíritu, del cual solo sabíamos su existencia por nombre. Y no era fácil, sigue Aranguren, encontrar los libros del fondo. Su busca tenía toda la emoción del coleccionismo, como tú comprenderás, y el agridulce sabor de una semiclandestinidad, aunque luego aclara que tampoco era tan peligrosa. Digamos, así podemos dejar esta parte de la historia del fondo en España. Bien, pues yo, retomando ese hilo, creo que te lo comenté cuando nos vimos en México. Yo recuerdo el primer libro que compré del fondo, que fue un libro sobre un tema que no es nada mío ahora, un libro sobre la revolución industrial de un inglés historiador llamado Ashton, que es uno de los breviarios. Esa pequeña colección de breviarios en la que aparecen títulos de Borges y de María Zambrano y de Adolfo Salazar y el libro de las calaveras de Paul Westheim, todas esas maravillas, pues eso me acuerdo que lo compré en una librería de Sevilla, la librería Reina Mercedes, que mi madre, que está hoy aquí, pues era la colaboradora de la persona que tenía esa librería en Sevilla, que vendía muchos libros de arquitectura. Compré ese manual, ese breviario, compré otros, y efectivamente esa idea de los balones de oxígeno, los libros que llegaban de México, los libros que traía la nao de México, podríamos decir, jugando con lo de la nao de Manila, el galeón de Manila, pues los libros que venían de México traían
aire fresco y traían aire español, además, muchas veces, precisamente debido a esas presencias. Eran los libros principalmente de fondo, pero también había de repente los libros de Joaquín Mortiz, donde estaba el hijo de Joaquín Díez Canedo, Joaquín Mortiz, o los libros de Costa Amic, también un gran personaje del exilio español. Allí, como bien decías, no solamente libros de exiliados españoles, muchos, libros traducidos por exiliados españoles, Heidegger traducido por José Gaos, por ejemplo, libros de Alejo Carpentier, libros de Enrique Jureña, libros de mexicanos, obviamente, Octavio Paz, Alfonso Reyes, Enrique Jureña, que es medio español, medio dominicano, medio mexicano, medio argentino, sí, sí. Acabó muriendo en el tren yendo a dar sus clases a la Universidad de La Plata desde Buenos Aires, ¿no? La visión que tuvieron los mexicanos, primero la generosidad de la acogida al exilio, pero luego también la visión de que ese aporte español iba a significar mucho en muchos diversos terrenos. Es decir, la arquitectura de Félix Candela, el cine de Luis Buñuel, luego tan enraizado de repente en México, la pintura de Moreno Villa, la pintura de Ramón Gaya, que soñaba con volver a Europa porque le faltaban los museos, pero sin embargo dejó preciosísimas acuarelas de Chapultepec o del litoral mexicano. Todo ese conjunto de creaciones es algo que yo en este viaje mío primero, desde que he asumido la dirección del Cervantes a México, he vuelto allá y he querido precisamente que uno de los actos de mi estancia fuera la visita al Ateneo Español. El Ateneo Español, que ayer había un artículo sobre él en el País, presidido hoy por Carmen Tagüeña, la hija de Manuel Tagüeña, es un lugar cargado de memoria, cargado de historia, y es muy hermoso que ese Ateneo Español hoy esté dentro de la Consejería de Educación, con lo cual es realmente cerrar un ciclo también, y es abrir un ciclo nuevo en el cual es la España de hoy asume la España del exilio dentro de un espíritu totalmente de continuidad y de reconocer ese papel que tuvieron tan importante. Yo estuve allí con nuestro ministro consejero, estuve con el consejero de Educación que tiene allí su despacho, y estuve pues con Carmen Tagüeña, con gente a la cual ya conocía, como María Luisa Capella, la viuda del gran poeta niño de la guerra Tomás Segovia, estuve con Paloma Alto Laguirre, a la cual también conocía, estuve con la pintora a la cual no conocía, Lucinda Urrusti, que me pareció muy interesante su mundo, y estuve viendo ese extraordinario archivo, esa extraordinaria pinacoteca y esa extraordinaria biblioteca, en la cual los títulos de Tezontle, que por cierto me tienes que explicar Tezontle exactamente qué es, porque siempre lo hemos visto y hoy no me he ido a ver Wikipedia, sino que te lo quería preguntar, ¿qué es Tezontle? Porque es algo que suena pues como a la exposición tan preciosa, por cierto, que se acaba de inaugurar. Los libros de Tezontle saltaban a la vista en las estanterías. Estuve muy poco tiempo, no me pude entretener mucho, pero allí estaban los libros de Alto Laguirre, allí estaban los libros de Cernuda, allí estaban los libros de Max Sau, al cual, por cierto, dentro de unos días vamos a rendir homenaje a Max Sau, tan tristemente de actualidad hoy por motivos municipales un poco estrechos, felizmente resueltos, pero bueno, en cualquier caso, el Cervantes el día 19 de abril están invitados a una inauguración de una exposición que se llama Retorno a Max Sau. Max Sau es precisamente un errante que encontró acogida en México. Debo decir que entre los libros que habéis publicado los hay de españoles que se han interrogado sobre la identidad mexicana, por ejemplo de Moreno Villa, en concreto Lo mexicano en el arte, por ejemplo de Moreno Villa, es un libro, y hay unos cuantos más, algunos no publicados por el fondo, todos no aparecen en el fondo, pero por ejemplo La esfinge mestiza de Juan Rejano, es un libro muy interesante, que está ilustrado además por Miguel Prieto, que me parece que Miguel Prieto, que fue el padre del nuevo diseño gráfico mexicano y el maestro de nuestro amigo Vicente Rojo, también otro, en su caso no fue niño de la guerra, pero se fue con 18 años en la posguerra, ¿no? Pero era también alguien de una familia del exilio, digamos. Pues Miguel Prieto creo que tuvo algo que ver al comienzo en el diseño de Cosas del Fondo. Miguel Prieto es considerado hoy en México como el renovador, el que hizo toda la gráfica del Palacio de Bellas Artes y en general de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica, todo prácticamente, hasta las entradas, las hacía él. O sea, lo que decías antes, tipógrafos, artesanos, digamos, del libro. Miguel Prieto maquetó aquel maravilloso suplemento que hacía Fernando Benítez, ¿no? También del periódico Novedades. En el Nacional también hubo presencia. Juan Rejano dirigió la Revista Mexicana de Cultura por muchos años, con Fernando Benítez de director del Nacional. ¿Sí? Sí. Juan Rejano. Y diccionario que tú has dirigido también. También le dirigí también ese periódico. Pero, a ver,
pusiste muchos temas. Moreno Villa, me lo encontré aquí, me encontré su huella en la residencia de estudiantes. No tenías edad para conocer a no, pero me encontré sus huellas en la residencia de estudiantes y me encontré pistas de que se le atribuye, por lo menos en alguna de las versiones, el logotipo del Fondo de Cultura Económica, el logotipo inicial Juan Rejano, bueno, pues ya te digo, también el exilio español hizo una gran tarea en el periodismo cultural, de promoción de escritores, promoción de valores. Moreno Villa publica también en el Fondo de Cultura Vida en Claro, que es la mejor autobiografía probablemente de un personaje de esa época, entre dos mundos. Y luego metes a Max Aub, que hizo historia como director de la radio de la UNAM, de Radio Universidad, entre muchas cosas, aparte de toda su producción literaria. Bueno, en esa época también se publicaron en México discos de escritores. La Voz Viva de México se hacía también... Luis Cernuda, está, por ejemplo. Cernuda, por ejemplo. Bueno, Luis Cernuda es otro de vuestros bestsellers. La Realidad y el Deseo, la edición completa... La Realidad y el Deseo, por supuesto, era hecho en México cuando estaba proscrito todavía en España, Cernuda, pero fue de los primeros títulos que ya se imprimieron en España todavía en los últimos meses de la dictadura, porque había un poco más de apertura. Pero vamos, la edición definitiva, que es 63, me parece que es... Sí, todavía. Esa no circuló apenas por España, y la primera edición mexicana de ese libro la había publicado otro exiliado muy importante, que es Bergamín, al cual yo traté bastante, y Bergamín había fundado la editorial Séneca, en la cual aparecieron unas ediciones de clásicos absolutamente maravillosas. Mi Quijote es el de Bergamín, es el Quijote que edita Séneca en el año 40 y que tiene en el lomo una viñeta en el lomo de cuero de Ramón Gaya. Oye, pero luego preguntabas por Tezontle. Tezontle, ¿qué es Tezontle? Tezontle, pues es una piedra, pero déjame decirte las anécdotas que tienen que ver con los acentos del español en el mundo. Lo cuentan con mucha gracia, incluso los descendientes del exilio español. Se tomó la decisión de que esta colección se llamara Tezontle, que es una piedra muy común en México, pero también tenemos un pajarillo que se llama cenzontle. Pero como los españoles hablaban con un acento que no era muy entendido al principio en México, que estaba el teléfono Giner de los Ríos con... ¿Cuál de ellos? Francisco, Paco. Sí. Muy amigo. Yo le publiqué su primer libro de Vuelta del Exilio. Bueno, hablando con Joaquín Díaz Canedo, diciéndole el papá, diciendo el papá del actual, de que ahora está en publicaciones de la UNAM y antes fue director del fondo, y que por el teléfono dijo, ¿y cómo? Ya tenían el primer número, ¿y cómo le vamos a poner Tezontle o Tezontle? Entonces se hicieron bolas ahí, y uno fue Tezontle y otro fue cenzontle, ¿no? No, que hablábamos de Octavio Paz. Yo a Octavio Paz tuve la suerte de tratarlo. Vuestra edición pionera de las obras completas es espectacular, y en general toda la presencia de Paz en vuestra editorial ha sido muy importante. Hay una edición de las obras completas, para hablar ya también de estos lazos nuestros, de Galaxia Gutenberg, que para la edición del centenario de Octavio Paz que hicimos en 2014, era tan bella también que la compramos, la tipografía, para hacer la... Hans Meinke. Exactamente. Un genio del libro. Muy bien cuidado todo, muy bien cuidado también por Adolfo Castañón y algunos otros editores mexicanos. No sé si te nos queda algo de tiempo. ¿Cuál es el proyecto? ¿Quién es el...? Alfonso Reyes, tampoco hemos hablado de él, pero quizás sea la persona... El patriarca, ¿no? El patriarca que apadrinó de alguna manera, yo diría, la incorporación de sus amigos españoles, como Díez Canedo, que lo hemos citado como padre de los Mortiz, ¿no? Pero, exacto. O sea que Alfonso Reyes más Díez Canedo más
bueno, la conexión con Enrique Jureña, que también ahí sigue siendo importante en ese momento, y luego esa proyección, que creo que es muy importante, la capacidad que ha tenido vuestra editorial de ser continental. O sea, Exactamente. Que hay libros editados solo para, vamos, no solo para, sino solo en Perú, por ejemplo, los escritos de Westphalen. Claro. Y luego hay una colección de antologías poéticas en la cual está todo el continente metido ahí. Branca Varela en Perú, etcétera. Y yo te contaba de esta muy reciente edición bilingüe de Pessoa, que hace un poeta colombiano. Es una bellísima, te la debo, por cierto, te la iba a traer, pero te la voy a enviar acá con... Y bueno, quizás podamos ir aterrizando, rematando esta conversación. A futuro. A futuro, viendo el futuro, pero también arraigados en el pasado. Tú decías del primer breviario que tuviste en tus manos. Que compré, sí. Que compraste. ¿Lo leíste? Lo leí entonces, sí, Bueno, sí, lo leí, no lo he releído. No, en cambio, no añadí antes que en cambio el Torre Jampalans de Max Aub no lo compré porque era bastante más caro que mi presupuesto en ese momento, pero luego lo acabé encontrando todavía en una línea porque ese libro que se publica en el 58 circuló en España, efectivamente en esos años. Claro. Esos libros empezaron a circular. Fue muy importante la apertura de la oficina que dirigió Pradera en una época, efectivamente. Exacto. Que luego fue un gran editor con Alianza y todo eso. Con Alianza. Yo estuve a punto, Federico Álvarez, persona que también... Que también dirigió el fondo aquí en Argentina. Era familia AU, vamos, familia política de AU. Federico Álvarez me intentó embarcar una vez para corregir la revisión de la edición del Mediterráneo de Fernando Brodel. Por suerte no lo hice porque me hubiera vuelto loco, porque era un trabajo, vamos, de hormiga que había que hacer y finalmente no lo hice. Pero estuve a punto de ser corrector vuestro, en ese sentido, de una edición. Hombre, no, qué lujo. Pero por suerte no lo hice, porque era una cosa que desbordaba totalmente cualquier sensatez. No, pero quiero decir que yo creo que esa presencia del fondo ya con casa en Madrid, primero para distribuir sus libros, con las artimañas que hacían falta en esa época, y luego la edición en México, en España habéis editado también. Exacto. Habéis también editado en España. Hasta la fecha. Sois una editorial española también. Sin duda. Yo me terminaría con estos dos elementos, ¿no? Los efectos del fondo, a donde uno se presenta en los países latinoamericanos, te dicen, yo me formé como tú, sí. Lo dices en los libros del Fondo de Cultura Económica, lo mismo el presidente de Ecuador, Correa, que el líder social de Chile, etcétera. Y luego los otros efectos, este testimonio de Ricardo Piglia es muy conmovedor, porque dice que él tenía 14 años, cuando en un balneario de la parte más meridional de Argentina, por allá cerca de la Patagonia, pues en la estación de autobuses se encuentra una pequeña librería con El llano en llamas. Esa de Gran Rulfo, título vuestro también. de Rulfo, y dice, cuando terminé de leerlo a los 14 años, supe que quería ser escritor, decidí ser escritor. Pero como estas vocaciones que despertaron estas lecturas de nuestros antecesores y que tenemos que honrar para este futuro que viene, pues yo creo que tenemos una plataforma importantísima entre el Instituto Cervantes, Casa América, CEGIP, el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, la Academia que de la Lengua, antes, por supuesto. Antes se me había olvidado añadir que en las efemérides que estabas celebrando, recordar también el primer Congreso Internacional de la Lengua que fue en Zacatecas. En Zacatecas, con García Márquez Cela, rebelándose contra la ortografía de aquí, de mis queridos académicos. García Márquez, Cela y un tercer Nobel, los tres Nobeles que estuvieron allá. Octavio Paz, que creo que fue por videoconferencia o lo que entonces fuera. Pero vamos, yo no estaba allí, pero sé que es, digamos, el origen de estos congresos que, vamos, el último ha sido en San Juan de Puerto Rico y el próximo será en el 19 en Córdoba, Argentina. Y allí, como siempre, el Congreso de San Juan de Puerto Rico honró la memoria precisamente, por una parte, de Luis Palés Matos, poeta puertorriqueño, negrista, muy importante, y por otra parte, la
memoria de dos poetas españoles del exilio, Pedro Salinas y el contemplado mar, que es el mar de Puerto Rico, y Juan Ramón Jiménez, ¿no? Sí. Y en el caso de Córdoba, Argentina, vamos a hacer algo parecido en relación a el hecho de que allí fue donde fallecieron, a distancia uno del otro, Manuel de Falla, en su casa de Altagracia, y luego Juan Larrea, el vallejista, el poeta creacionista español. Entonces yo creo que esta es una historia que continúa, es una historia en la que tenemos mucho camino que recorrer juntos, España y México y el Cervantes y el Fondo de Cultura Económica. Así es, y terminamos entonces, ya se fue nuestra embajadora, pero ahorita fue por García Casas. Bueno, también el último de los legados que menciono, bueno, en estos... En más de medio siglo del Fondo de Cultura Económica, ya con una filial en España, también contribuyó a formar este tejido social, cultural, este lugar de encuentro. La librería también. La librería, sí, que ahora se llama Juan Rulfo, y que terminó pues perfilando, abriendo el camino para el establecimiento de las relaciones hace 40 años. Establecimiento de relaciones que pronto tuvo, creo que lo comentábamos el otro día, una consecuencia inmediata, que fue aquella fotografía de los reyes de España saludando a la viuda de Azaña en la Embajada Española en México, que me contaba el otro día Marcelino Oreja, que lo va a contar dentro de unos días en el Senado de México, que Suárez le había encomendado que se produjera ese encuentro y iba a ser en la casa de ella, y ella dijo que no, que cómo iban los reyes a ir a su casa, que iba a ir a verlos a la embajada. Fue, se podría decir, casi el final de la Guerra Civil. Así fue, ahí se firmó el armisticio final. Pues qué gusto, mi querido Juan Manuel, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nosotros también nos hemos puesto de acuerdo. Voy a iniciar este diálogo hablando un poco de lo que han sido las relaciones entre México y España durante estos 40 años. Yo definiría, si tuviera que escoger una palabra, cuál es la característica de las relaciones entre México y España, y yo diría, es una relación de éxito. Empezamos no de cero, hace 40 años, porque obviamente que ha habido una relación cultural y una relación humana que nunca ha dejado de fluir, había cierta relación comercial, pero el hecho es que hace 40 años no existía relación entre los gobiernos y no existía el impulso que dan los gobiernos. Y hoy en día, para México y creo también para España, lo dirá el secretario de Estado, la relación de México con España es una de las relaciones más importantes que tenemos. ¿Por qué? Porque es una relación rica, es una relación en donde lo político, lo económico, obviamente lo cultural, como da testimonio la mesa que nos antecedió, son importantes y son muy estrechas. Quisiera empezar por el tema político porque, bueno, pues eso es a lo que nos dedicamos los diplomáticos, a buscar el encuentro entre nuestros jefes de Estado, nuestros jefes de gobierno. Estamos entregando en estos días la publicación de un libro de aniversario de los 40 años, que no es sino una foto de familia, una colección de las fotos de los encuentros de nuestros jefes de Estado, de nuestros jefes de gobierno, de las cumbres que han tenido lugar desde entonces, de las comisiones binacionales. Vamos a tener, como ya se mencionó, el mes próximo la 12ª edición de la Comisión Binacional, que es el mecanismo que reúne a los secretarios de Relaciones Exteriores, que los encabezan, con los secretarios de Cultura, de Economía y de los temas jurídicos y legales, que se reúnen, de ser posible, cada año, cada 2 años, para echar a andar una serie de proyectos. Ya mencionó Juan Manuel Bonet que se firmará el mes próximo este acuerdo que lleva tiempo cocinándose y que siempre tarda mucho porque el diablo está en los detalles, para juntar los esfuerzos del Instituto Cervantes, del Fondo de Cultura Económica y de los gobiernos para impulsar esta relación cultural en los distintos centros que tenemos en el extranjero, ambos países. Y esa es la respuesta. Para esto sirven los encuentros políticos y también, por supuesto, para coordinar
las posiciones de México y de España en los foros multilaterales. Y este es un tema muy importante, porque hay una enorme coincidencia en la política exterior, en la posición de México y de España en Naciones Unidas y en distintos foros multilaterales en donde nos ha sido posible no solamente coordinar posiciones, y me refiero a temas tan importantes hoy en día como el cambio climático, sino que nos ha sido posible también tener una estrategia de apoyo mutuo en la consecución de candidaturas. Para traducir esto al léxico de los seres humanos normales, esto quiere decir que, por ejemplo, ahora que España fue recientemente miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues México puso el empeño en que así fuera. Y España también lo hizo cuando nosotros fuimos miembros del Consejo de Seguridad, porque no somos miembros permanentes, pero tenemos la oportunidad de apoyarnos y de tener una estrategia que compartimos junto con otros países sobre cómo pensamos que debe de ser la participación de los miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad, que inicialmente se llamaba el Coffee Club, así lo llamábamos porque no teníamos otra manera de llamarlo, como un grupo de países que se sentaban a tomar café y que se sentaban a pensar cómo debería de ser la participación de los miembros no permanentes o cómo eventualmente debería de ser la ampliación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para dar una mayor cabida a los países no permanentes. En este sentido, también ha sido muy importante en los últimos años la participación conjunta de México y de España en el Grupo de los 20, ese grupo de países, ese club exclusivo de países que se reúnen en una cumbre de jefes de Estado anualmente para tratar de dar un sentido de dirección y de orientación al quehacer multilateral, al quehacer de los foros de Naciones Unidas y más amplio. Pero en el ámbito político yo también quisiera hacer referencia a la influencia mutua que ha habido. Yo puedo hablar a nombre de México y creo que todas estas reuniones, encuentros del más alto nivel que empujan proyectos, que abren las puertas, que hacen posible que haya, por ejemplo, acuerdos para impedir la doble tributación, que facilita la inversión recíproca en otros países, también ha habido un contagio de las ideas. Y el hecho de que a lo largo de estos 40 años España haya llevado a cabo una transición política a partir del cambio legal de manera pacífica, ciertamente ha tenido una influencia profunda en México. No me dejarán mentir mis compatriotas si la palabra transición no ha estado presente en el vocabulario político mexicano a lo largo de estos años, en, digamos, el proyecto que se ha logrado en México también de manera pacífica, que es el lograr la alternancia en el poder, el lograr que la alternancia de los partidos políticos sea algo normal y sea algo que no ha traído mayor consecuencia ni irrupción en la vida política mexicana. Yo recuerdo cuando fue electo el presidente López Portillo, que fue el presidente que tomó la decisión valiente porque había muchos tabús, para abrir de golpe y porrazo, como decimos, la relación con España. Cuando el presidente López Portillo fue electo, fue la primera elección presidencial en la que tuve la oportunidad de votar, pues llegaba uno a la casilla y la única opción era el presidente López Portillo, o sea, el candidato López Portillo. Los otros partidos o no habían presentado candidato, no se habían puesto de acuerdo, no recuerdo si realmente aparecía alguien que yo pudiera recordar en la memoria o identificar como candidato a la presidencia de la República. Hoy, 40 años después, puedo asegurar que en las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar el año próximo, nadie sabe cuál va a ser el resultado. Y esto es un resultado de 40 años de reforma política, en donde yo estoy segura que la reforma política más importante que se inició con el gobierno de López Portillo, la que llamamos la reforma de Reyes Heroles,
tuvo una clara inspiración de lo que estaba pasando en esos momentos en España, con la importancia que tuvo la legalización del Partido Comunista en México, como también la tuvo en España, y que empezó a traer a la normalidad muchos elementos de la democracia que ciertamente siempre es un proceso en perfeccionamiento. Un segundo punto que creo que es muy importante tratar y que ha estado presente en los medios españoles y mexicanos en los últimos días es el tema de la seguridad. A veces es un tema poco atractivo, poco sexy, pero es una realidad que la cooperación entre México y España en temas de seguridad, en combate al terrorismo y específicamente en el tema de la presencia de la ETA en México, propició un encuentro, una colaboración extraordinaria entre nuestros sistemas de seguridad y policiales. Yo tuve el privilegio el viernes pasado de acompañar al director del CISEN mexicano a recibir una alta condecoración que el gobierno español normalmente reserva a sus nacionales, que es la Gran Cruz de Plata. Y tuve la oportunidad de convivir de manera cercana durante todo el día con las fuerzas de seguridad españolas que homenajearon a Eugenio Imaz, el director del CISEN en México, y ver lo fuerte que es el vínculo, lo estrecha que ha sido la convivencia, conocer a muchos de los españoles que vivieron en México buscando dar forma a este objetivo, de los mexicanos que han estado aquí entrenándose en España, que han aprendido muchísimo de las fuerzas de seguridad españolas, y ver esa confianza, esa camaradería que se da en muchos otros ámbitos, pero en esta, por ser siempre un tema más reservado, no había tenido la oportunidad de conocerla, y que da gusto, ¿no? Da gusto ver áreas de gobierno en donde la convivencia mutua trae buenos resultados. Ciertamente, y puedo hablar por México, se han aprendido buenas prácticas de España y se han aplicado, y creo que ha sido útil para los dos lados. El tema económico es otro ámbito sin duda de éxito, porque si bien el comercio es importante entre México y España y creció muchísimo a partir de 1977, hoy en día España es nuestro octavo socio comercial, francamente, hay que confesar, se ha quedado corto para lo que podría ser, y yo creo que al futuro esta es una de las tareas pendientes más importantes, porque la composición del comercio, por lo menos las exportaciones mexicanas, es muy tradicional. La mayor parte de nuestras exportaciones son todavía, el día de hoy, petróleo crudo y algunos derivados. Pero yo creo que podríamos hacer un esfuerzo mucho más grande para buscar una diversificación del contenido, justamente en el esfuerzo que estamos hoy en día por diversificar las exportaciones de México y no concentrarlas en un solo destino. Pero lo que sin duda alguna ha sido un éxito total es el tema de la inversión. De cero, España es hoy en día el segundo inversionista de todo el mundo en México. Detrás de los Estados Unidos, difícilmente lo va a superar, pero ha superado a los demás países europeos, a Japón. Y la presencia de las empresas españolas en México hoy en día es muy importante y muy complementaria en sus capacidades de la mexicana. Por citar tan solo un ejemplo, el tema de toda la industria eólica y solar, en donde España tiene tecnología de punta, nos ha venido a ayudar a cumplir una meta verde de este gobierno, del presidente Peña Nieto, que es bajar la matriz petrolera de nuestra producción energética y utilizar recursos riquísimos que tenemos, porque de veras que tenemos energía solar a la máxima capacidad, y tenemos en la zona del Golfo de Tehuantepec, en el Istmo de Tehuantepec, una capacidad eólica reconocida por todos los expertos en el tema, y ahí están muy bien ubicadas las empresas españolas. Tenemos también, bueno, hacia el futuro es un campo muy importante, y tenemos también en los últimos años la presencia de la inversión mexicana
en España, que eso sí es algo novedoso y eso es algo que nos llena de orgullo, y a mí en lo personal en los últimos años haber inaugurado plantas de empresas mexicanas en distintas partes de España nos ha colocado hoy en día como el primer inversionista de América Latina en España, y ahí también hay un campo de crecimiento. Bueno, en el tema cultural creo que hay poco que agregar a lo que ya se dijo, la importancia del tema del español hacia el futuro, de la presencia que compartimos de la cultura de España y de México en el mundo. Sí, me da mucho gusto ya confirmar que después de que España ya tiene hace 15 años una casa de cultura en la Ciudad de México, en la calle de Guatemala, no la de Donceles, cruzando, y que acompañamos al ministro Dastis en el cumpleaños de la casa, 15 años. Bueno, 15 años después vamos a poder, espero finales de este año, el próximo, abrir la Casa de México en Madrid, y el mes próximo que venga el canciller de México, Luis Videgaray, será ocasión para que reciba de la alcaldesa de Madrid, en reciprocidad, un inmueble muy bonito ubicado en Alberto Aguilera número 20, y esperamos poder tener una actividad de promoción de México muy activa en esa casa a partir del año próximo y hacer honor a la de España en México. No quiero prolongarme para siempre, pero nada más decir que de toda esta relación tan rica entre México y España, uno de los resultados ha sido también la colaboración en el campo iberoamericano. Y ahí creo que no hay nadie mejor calificado que el secretario de Estado para hablar de cómo de la relación entre México y España surgió todo este ámbito. Pues muchas gracias, querida embajadora, querida Roberta. Buenos días. Yo querría querría decir que he llegado, les agradezco la flexibilidad en cambiar un poco las presentaciones, dado que no podía incorporarme antes, pero yo querría saber si está aquí un compañero mío que es Santiago Herrero. No sé si le veo, pero será que todavía no ha llegado. Bueno, es que hoy me han hecho entrega de un regalo escrito por la embajadora Las Relaciones Exteriores de México de 1981 al 2000, ahora mismo, que yo creo que podíamos poner aquí, incluso si el director de la Real Academia me deja ese libro, lo ponemos aquí. Muchísimas gracias. Y ahí queda. Yo también espero tener un regalo, pero bueno, Enrique, muchas gracias. Pensando yo digo, bueno, esto es que es un asunto de familia. ¿Y qué quiero decir? Cuando está aquí don Enrique Iglesias, con quien me ha cumplido el honor de trabajar, muchísimas gracias, de trabajar 8 años, y el secretario de Cooperación Iberoamericana, la primera persona que inició este ejercicio de convivencia y de diálogo, era Jorge Alberto Lozoya, un ilustre mexicano, y me acuerdo que en tiempos trabajaba yo en la presidencia del gobierno y fui a buscarle al aeropuerto y le llevé un pequeño llavero de plata, no puede ser para un mexicano, no puede ser de otra manera, y le dije, embajador, para las llaves de su casa española. Poco después, tiempo después, pues me ofreció trabajar con él y ahí me incorporé al proyecto iberoamericano. Pero es que todo esto es una cuestión de familia. Por ello, por ejemplo, con mis hijos, que ya son adolescentes y cada vez me hacen menos caso, cuando salen por la noche y luego quieren volver, yo es una frase que digo aprendida de Enrique Vargas, mi compañero de la SEGIP, y de su padre, que les decía, levántense, y pondría un adjetivo, a descansar al Panteón. Pues yo digo lo mismo, cada vez me hacen menos caso, pero es eso. O cuando hablamos en Puebla de comprar una casa en Puerto Escondido. Son asuntos de familia, son cosas que nos llevan a diario. Y realmente, bueno, un ejemplo, yo también no puedo resistirme, que deben haber tratado magníficamente al canciller Dastis, porque ayer dijo que iba a volver junto con el canciller alemán a México. Luego, vamos, ha sido una magnífica la hospitalidad, el encuentro con el presidente Peña Nieto, el canciller Videgaray. Nos esforzamos mucho. Bueno, ya lo ven, que en fin. Y entonces, bueno, pues frente a este panorama realmente espléndido de la relación binacional, donde estas comisiones binacionales que ahora vamos para la OCE son como la válvula reguladora de una locomotora que va a toda máquina. Entonces, pues cómo esa relación bilateral espléndida y que ya tiene estos 40 años, cómo de alguna forma se proyecta esto en el espacio iberoamericano. Pues yo creo que siendo facilitadores de la convergencia,
y, sobre todo, de alguna manera, esta relación, que yo diría modélica, entre países de los mismos espacios culturales y lingüísticos y con un pasado compartido, cómo eso se puede proyectar a una esfera mayor, cómo emanar las buenas prácticas que puedan servir de referente o de, digamos, de modelo, de ilustración a quien así lo quiera. Pues bueno, yo diría que hay, evidentemente, el embajador ha dicho, explicado muy bien la importancia del diálogo político. Y es un diálogo político que es a nivel de nuestros jefes de Estado. Todos los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, visitaron en 6 visitas de Estado. En su tiempo, aquí estaba en tiempos el embajador Casinello, también por allí. Y todos los presidentes mexicanos y todos nuestros jefes de gobierno han visitado sistemáticamente uno y otro país. Pero es también los diálogos de las comunidades autónomas, de los gobernadores, de los distintos niveles regionales y locales que hacen un denso entramado. Y es que además, como decía el presidente Fernando Enrique Cardoso, a los iberoamericanos nos gusta convivir. Y convivir es encontrarse, y convivir es juntarse, y convivir es dialogar. Y ese es el primer gran bloque. En segundo lugar, se ha dicho también las relaciones económicas, que ahora es los enormes flujos de inversión, los flujos crecientes de comercio, y eso que está ahí para quedarse, y va a ser crecientemente mayor, y esa Casa de México en Madrid y en España no va a hacer sino aumentar y multiplicar todavía con mayor perspectiva eso. En tercer lugar, los flujos migratorios que son de todo tipo. Decían aquí hay, por ejemplo, más de 4.000 estudiantes mexicanos, tenemos estudiantes españoles allí, y esto también se puede predecir de todo el ámbito iberoamericano, más crecido con las adquisiciones de nacionalidad, con las residencias permanentes. Es decir, diálogo político, inversiones y relaciones económicas y empresariales, flujos migratorios. Luego hay algo que nos une a todos, que es la cooperación. Nos une a españoles y mexicanos con una cooperación que es un fondo mixto, un fondo España-México, que es una cooperación horizontal y triangular. Es decir, cooperamos entre nosotros en cosas donde podemos tener valor añadido, y cooperamos triangularmente, básicamente con los países de Centroamérica y el Caribe. Es, por ejemplo, significativo la buena labor que México está haciendo en Haití con los 100 universitarios que van cada año a ingresar en universidades mexicanas, y solo estos países del Caribe, cuanto más se inserten en nuestras vecindades, mejor estarán. En quinto lugar, es muy importante la relación birregional con la Unión Europea. En eso yo creo que lo que estamos procurando es la iberoamericanización de la política europea. Yo creo que tanto Portugal como España lo que somos, no somos puente de nada, no hacen falta puentes, lo que somos son facilitadores de la convergencia, que haya una mirada de Bruselas y de los 28 países miembros hacia un continente que es su aliado y su socio estratégico. Y esto en los tiempos que corren no es poca cosa. Y luego también una europeización de las políticas, por ejemplo, en el ámbito comercial. Como bien decía la embajadora, yo creo que ahora lo que tenemos es que tener mucho comercio intraindustrial, aquel que se inserta en cadenas de valor, en el que añadimos competitividad y productividad. Y es muy interesante que en la próxima cumbre Unión Europea-América Latina, que tendrá lugar en San Salvador, y estamos ambos países, digamos, cooperando a su mejor éxito, pues se va a hablar del orden comercial, del sistema multilateral y del cambio climático. Es decir, aquellas cosas debemos seguir con los valores nacional. ¿No se me oye? ¿Sí? Luego, la cultura. En esta primera fila tenemos los 3 baluartes de la cultura iberoamericana. Los congresos de la lengua, la Asociación Iberoamericana de Academias de la Lengua, con una labor. El Cervantes y su iberoamericanización, con la UNAM, con Caro Cuervo, con el Inca Garcilaso, y los programas Iber, los Iberescena, Ibermedia, Iberorquesta. Todo esto hace un densísimo entramado de la relación iberoamericana, donde México y España estuvieron siempre desde el principio. Y finalmente también la cooperación entre sociedades civiles. Hoy día todo nuestro ámbito iberoamericano se relaciona.
sea desde las incubadoras de empresas, asociaciones deportivas, de carácter cívico, de lo más variado. Eso es lo que nos ha permitido, por un lado, afianzarnos en nuestros valores y, por otro, insertarnos de una manera más asertiva, más decisiva en el mundo de la globalización. Decía la embajadora, nuestra cooperación, bueno, la bilateral, mexicano-española, la iberoamericana, la birregional, Unión Europea, América Latina y Caribe, y finalmente la cooperación en foros globales. Somos firmes aliados en la defensa de los derechos humanos, del multilateralismo, de la paz y del cambio climático, entre otras muchas cosas mantenidas, y nos apoyamos mutuamente. Yo creo que es un win-win, es un enriquecernos, y esto tiene mucha trayectoria. Se puede ahora continuar pensando qué hacemos en el futuro. A veces piensa uno que ya es tan estrecha la relación que difícilmente se puede pensar en cuál es el futuro o cómo podemos mejorarla, aunque ya la mesa anterior nos dio algunas señales en cuanto a la cooperación que tenemos que hacer respecto a la difusión del español. Yo creo, Fernando, que la globalización nadie la va a parar. La globalización llegó para quedarse, nos guste o no nos guste, la cosa es cómo nos adaptamos a ella. Y en el tema de la globalización es muy importante la identidad. Nosotros compartimos una identidad, nosotros compartimos una forma de ver el mundo, de percibirlo. Obviamente la lengua nos ayuda mucho, el pasado, la historia común, hasta los sistemas legales se parecen. Pero cuando ha habido un enfrentamiento con el exterior, como mencionaba José Carreño, que de alguna manera hemos sentido una afrenta a nuestra identidad con la construcción de un muro. La reacción de mexicanos, de latinoamericanos, nos hemos sentido agredidos, pero los españoles también. O sea, finalmente todos somos hispanos y todos hemos reaccionado con el orgullo que tenemos en nuestra identidad, en nuestra lengua, en nuestra cultura, y que es una cultura abierta. Nuestra cultura es una cultura basada en el mestizaje. En el caso clarísimo de México lo tenemos como el emblema mismo, bueno, y en el caso de la UNAM todavía más, ¿no? En el mismo sello de la UNAM está "por mi raza hablará el espíritu", y es ese orgullo del mestizaje que tenemos los mexicanos, de ese orgullo de nuestra parte indígena, ese orgullo de nuestra parte española, pero que esa parte española también a su vez tiene un orgullo del mestizaje. Aquí los españoles hacen alarde de que por aquí han pasado distintas culturas, distintos pueblos, distintas razas, si se puede usar la palabra hoy en día, que a lo mejor ya no es políticamente correcto, pero que los españoles son el resultado de esa mezcla, y ciertamente cuando llegaron a América fueron los únicos europeos que tuvieron ese afán por integrarse, por mezclarse, por dar el paso y quedarse ya para siempre, no nada más al integrarse con la población indígena que había allí, con todas las dificultades y todas las complejidades que ello ha significado. Y por eso yo creo que, volviendo al tema que se tocó en la mesa anterior del exilio español en México, que fue una contribución tan importante en términos intelectuales, también lo fue para equilibrar nuestra identidad, porque de alguna manera la Revolución Mexicana, que sirvió para darnos una identidad tan fuerte y tan recia, enfatizaba tal vez demasiado en lo indígena y quería borrar lo español. Y el exilio español en México, la presencia de grandes intelectuales que se integraron a todas las instituciones existentes en el país, desde el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Nacional, fundaron los científicos en gran medida también el Instituto Politécnico, fundaron en gran medida el Colegio de México, al que tengo el orgullo de ser egresada y autora, dieron este equilibrio que nos da tanto orgullo, ¿no? del mestizaje. Y también hay otro punto, Fernando, que me gustaría tocar contigo, que es el tema en nuestras respectivas políticas exteriores, de la importancia que damos al derecho internacional, de la prioridad que damos a la codificación
del derecho internacional, de la construcción de acuerdos, de la construcción de instituciones que vengan justamente a regular esta globalización que a veces parece salvaje e indomable, pero que trae muchos beneficios y que debidamente encauzada a través de este tejido de instituciones a nivel global, basadas en la universalidad de las Naciones Unidas, nos puede dar un futuro mucho más acogedor, tanto a los hispanohablantes, que nos identificamos tanto, a los iberoamericanos, que nos identificamos tanto, como al resto del mundo. Muchísimas gracias, embajador. Sin duda, yo creo que esos son dos grandes mensajes que tienen raíz en nuestro pasado y apuntan a la escena internacional del futuro. Si algo ha sido esta península ibérica, y mediante hubo a veces lecturas monolíticas de nuestra realidad, pues quizá no se entendió que lo que somos es tres aportes fundamentales. Un aporte europeo, que es cristiano, que es católico, pero una enorme presencia árabe, más de 2.000 palabras en nuestro vocabulario, y una presencia judía que hace que todavía, cuando hay algo bonito en hebreo que se quiere conquistar, se hable de un halom esfagadí, de un sueño español. Y cuando uno ve los colores de la talavera mexicana y piensa cómo es la cerámica marroquí y ve unas y dice, bueno, algo ha fluido por aquí, algo ha fluido en las cosas que ha sido un sincretismo de muchas cosas. Ese mestizaje es también propio de la península ibérica y propio de América Latina. Decía don Enrique siempre el aporte de los pueblos originarios, el aporte europeo y el aporte afrodescendiente. Y se me hace a mí que ahora que tenemos, por ejemplo, en el Oriente Próximo esos dramas y algunos problemas también severos de convivencia de minorías, incluso en el este europeo, se me hace a mí que esta idea del mestizaje como un activo propio, como algo que es una raíz y un núcleo de la convivencia en México, es también una buena práctica para la sociedad internacional. Yo creo que el mundo en los próximos 25 años se parecerá mucho a América Latina, y mejor que esas prácticas de convivencias, donde no hay choque de civilizaciones, donde no hay conflictos de cultura, mejor que el ámbito internacional lo pueda incorporar y absorber. Y esa es la presencia, digamos, sociológica. Y claro, todo esto tenemos que ser potencias normativas. Es decir, yo creo que lo importante en la defensa del derecho internacional es que esas realidades del mestizaje, que implican preservación de los derechos civiles y políticos y económicos y sociales, se eleven, alcancen categoría jurídica internacional, con los formatos y los instrumentos jurídicos lo más vinculantes posible dentro de lo que el grado de evolución de la comunidad internacional permita. Y eso es, frente a ciertas prácticas monocolores o ciertos intentos de restablecer un orden mundial que nació de la posguerra, y hay que decir que todos los miembros de todos los países latinoamericanos fueron miembros fundadores de Naciones Unidas, y España solo ingresó en 1956, que esa evolución del derecho de gentes, que esa evolución del derecho internacional, que también tiene en Francisco de Vitoria y en la Escuela de Salamanca su precedente, se amplíe. Y yo creo que en eso somos, como yo puse ayer un pequeño tuit, socios, amigos y aliados. Pero como me he perdido la mesa anterior y como yo creo que el exilio fue una cadena importante, me acuerdo estando juntos en Puebla, en el espectacular Museo del Barroco, te comenté que yo había leído de un poeta español de la generación del 27, no muy conocido, Pedro Garfias, pero que nació en Salamanca y murió en Monterrey, y decía, él iba a bordo de uno de los barcos del exilio, del Sinaya, y decía: qué fino hilo, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo y México presente en la esperanza. Esta es la esperanza de nuestros dos países, el futuro y lo que hacemos juntos. Muchas gracias. Y solo lo que quería yo es, como me han regalado este magnífico libro que me apresuro a leer, como testimonio de respeto a la embajadora y de amor a México, le hacemos entrega en homenaje a todos los presentes. Gracias.